Imágenes usualmente le hacen empujar al paciente, le hacen hacer tipo un abdominal y van a ver que protruye la línea algo, porque están separados. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, puede llegar a ser quirúrgico cuando es muy acentuado la diastasis, sí es quirúrgico, Es más, la diastasis de recto puede ser sintomática. Los pacientes que tienen diastasis de recto pueden sufrir de estreñimiento crónico, dolores lumbares crónicos, pueden tener problemas de micción, de defecación. ¿Ya? Entonces esos son síntomas de diastasis y sí es quirúrgico, ¿no? Se puede resolver. Se hace una reparación y afronte de los músculos rectos anteriores. Se puede hacer por vía laparoscópica y se puede hacer por vía abierta. ¿Ya? ¿Hay requisitos? Sí, no todos pueden hacer eso. Pacientes obesos, no. Tienen que llegar mínimo a un índice de masa de 30 para que dé operarse. Si tiene 35, 40, 38, 32, no es candidato porque eso va a recidivar. ¿Okay? Va más por la línea estética. Pacientes delgados, pacientes que se dedican pues a, no sé, al modelaje, ¿no? A trabajar con su cuerpo, utilizan son bien demandantes en esto, ¿no? ¿Ya? Se pone malla, también se pone una malla. Se puede poner una malla. Hay una diastasis que es fisiológica en pacientes gestantes. Toda paciente puérpera queda con una diastasis de recto, es fisiológico. Ahí no se les ocurra recomendar que se operen, porque es fisiológico, es normal que una paciente puérpera hasta los 2 años se puede considerar, después de su parto, que tenga una diastasis. Después del 2.º año, si persiste esa diastasis, eso sí ya no es normal. Eso sí hay que darle primero un tratamiento fisioterápico, hay que hacer fisioterapia, ejercicios de refuerzo del músculo que pueden mejorar. Si aún con eso no mejora esa diastasis, ya llega a ser quirúrgico. ¿Quedó claro? Okay. Cuadro clínico, creo que no es fácil, ¿no? Ver el cuadro clínico de los pacientes, una masa que protruye, puede ser abdominal, crural, umbilical, subcostal, etc. No sé. Pasa. Está con virus esto. 28. 28. Y entonces, el cuadro clínico ya es sencillo, masa que protruye en la región inguinal, plural, vertical, etc. Siempre en evaluación formal dinámica, ¿no? Sí. En el caso de la diástasis de rectos, cuando se le hace la evaluación para diferenciar la hernia, la diferencia es que se ve como una línea de toda la línea alba y no solo una pequeña. Exacto. Toda la línea alba se ve. Toda la línea alba. Toda la línea. Y no hay un anillo, porque ustedes hacen que no puje el paciente, buscan el anillo, no van a encontrar anillo. Solo cuando hacen la abdominal van a ver que se abulta de la línea alba. Pero no van a encontrar anillo porque no hay defecto ahí. No hay defecto. Bueno, en cuanto al examen físico ya les he dicho, ¿no? Dinámico, de pie y de cúbito. Maniobras de Balzano. ¿Ya? Para diferenciar si es inguinal por encima del ligamento inguinal, si es directa e indirecta, hay varias maniobras, ¿no? La maniobra de Landívar, de Andrews, que son de Coley, Edison, que es parecido, una deriva de la otra. El anillo inguinal superficial es por donde, la parte distal, donde se puede palpar y canalizar el espejo de dedo. Canalizan o penetran en el espejo de dedo y hacen empujar al paciente. El paciente al empujar, si siente una masa que choca con el dedo, será una hernia indirecta, porque está dentro del canal. Si hace empujar al paciente
no sienten que esté dentro del canal, sino por fuera, es una hernia directa. ¿Ya? Directa. Y la otra maniobra es algo parecido donde, bueno, no es muy exacta, ¿no? Donde se colapsa el anillo inguinal profundo y hace empujar al paciente. Y esto sale por fuera, protruye por fuera de donde palpan, es un anillo inguinal directo. Exámenes auxiliares, diagnóstico, tienen que saber que el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es examinando al paciente. No necesitan en la gran mayoría de pacientes ecografías ni tomografías. El diagnóstico es clínico, examinen al paciente. Dense 5 minutos para examinar la región inguinal, umbilical o donde protruya la masa, es clínico. Hay excepciones donde sí se puede utilizar la ecografía y la tomografía. ¿En qué pacientes? Pacientes que no colaboren con el examen físico en primer lugar. Por ejemplo, pacientes ancianos, pacientes con demencia senil, pacientes que tengan alguna enfermedad neurológica que no colaboren con el examen físico. Pacientes obesos, y ustedes le hacen empujar al paciente, pero no se palpa nada, solo se palpa el panículo adiposo. No es tan grande, gruesa la del panículo adiposo, que no llegan a palpar el anillo ni la masa. Entonces, en ese tipo de pacientes se puede utilizar una ecografía o una tomografía. ¿Cuál es más exacto, más sensible y más específico? La tomografía. Tomografía sin contraste. No es necesario que hagan con contraste. Bueno, el diagnóstico diferencial ya lo hemos visto. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Para entrar ya al tratamiento. ¿Preguntas? Ya. Bueno, una vez que hacemos el diagnóstico, vemos qué tipo de hernia es, directa, indirecta, crural, umbilical, subcostal, es una eventación compleja, es una W3, una M5, una M3, ¿no? Hacemos el diagnóstico, ¿qué viene? El tratamiento. Y el tratamiento, chicos, es quirúrgico, directamente quirúrgico. Las técnicas quirúrgicas van a diferenciarse según la ubicación o el tipo de hernia que sea. Por ejemplo, una hernia de línea media o una eventación de la línea media tiene otras técnicas que la terminal. Ahora, el tratamiento, este tipo de cirugías de hernioplastías, cuando hacemos referencia a hernioplastías, hace referencia a que estamos utilizando una prótesis, una malla, para reparar las hernias o las evitaciones. Estas pueden ser con anestesia local, puede ser con anestesia regional o anestesia general. Eso va a depender mucho del paciente, del tamaño del hernia y la ubicación de la hernia. Deben de saber que para resolver o reparar las hernias inguinales, que pueden ser directas, indirectas o las crurales, hay dos formas de resolverlas. Una es con malla y otra es sin malla. Una, la denominada técnicas con tensión y las técnicas sin tensión. Las técnicas con tensión hacen referencia a hacer puntos de sutura anatómica. Yo el defecto lo uno, lo cierro con puntos. Ahí están las diferentes técnicas, la McBain, Bassini y Chundai, las más representativas. Todas son técnicas con tensión, donde se hacen puntos de sutura. No se utiliza malla. ¿Ya? Son técnicas muy antiguas que ya casi no se utilizan. ¿Por qué? Porque estas técnicas tienen un alto porcentaje de recidiva, cerca del 30%. De 100 pacientes, 30 vuelven a hacer hernias con estas técnicas. Por eso es que se pasó a la era de las prótesis. Las prótesis son mallas de polipropileno. Hay mallas biológicas, reabsorbibles, sintéticas, hay de todo tipo. Hay macroporosas, microporosas, livianas, pesadas, un sinfín. Autoadhesivas, autopegables, barbadas.
¿Ya? La idea es que ustedes sepan que ahora en la actualidad se resuelve o se reparan con mallas, con unas prótesis. Y esas son las técnicas sin tensión. Sin tensión. ¿Ok? Y se pueden resolver por vía abierta o laparoscópica. Las técnicas abiertas para las partes, las hernias inguinales, las más representativas, tenemos las técnicas de Lichtenstein, Nijus y Stop. ¿Ya? Las más representativas. Son técnicas abiertas, con corte. ¿Cuál es la diferencia de la Lichtenstein con la Nijus? Les van a preguntar, por ejemplo. No quiero que se aprendan toda la técnica, no corresponde, eso de repente es más con un especialista, pero sí deben saber más o menos que las técnicas de la Lichtenstein, el abordaje de reparación es muy anterior, es a través de los músculos oblicuo mayor y menor, ¿no? Y las técnicas de Nijus o Estopa es posterior, las mallas se colocan a nivel del preperitoneal, por detrás. Hay una imagen que les enseñé, ahora vamos a ver de repente un poco más adelante en el grado. También se puede resolver por vía laparoscópica, ¿ya? La vía laparoscópica, hay dos técnicas por vía laparoscópica. La técnica TAP y TEP. ¿Qué significa eso? Ahí está, ¿no? Transabdominal, preperitoneal y la TEP totalmente extraperitoneal. ¿Qué significa eso? La transperitoneal o transabdominal hace referencia a esta imagen. Ingresamos a cavidad como si fuera una colelab. ¿Han visto una colelab allá en sus hospitales? Ingresan a cavidad, pónganse que esta es la cavidad, estamos acá, y de la cavidad hacia arriba veo la pared. Abro la pared bajo el peritoneo y la meto a la malla. Y parcho, cierro el defecto. Esa es una tabla. Transabdominal, transperitoneal, atravieso el peritoneo. Y la TEP no ingresa a cavidad, es como esta imagen, como esta, o esta. Ingreso con el trocar y me quedo en el espacio preperitoneal, antes de llegar a cavidad. Insuflo el CO2 o un balón en esa zona y hago un espacio real, del virtual a real. Y llego a la parte inguinal y coloco la malla. Esa es la única diferencia. Lo demás es lo mismo. Se coloca la malla, se fija la malla, se repara. ¿Ya? Eso es con anestesia general, no es con anestesia local ni regional. Las técnicas abiertas sí pueden hacer con anestesia local y regional. ¿Ya? Esta es una imagen de una TAP, por ejemplo. Miren acá. Ingreso a cavidad, abro el peritoneo, bajo el peritoneo y le pongo una malla en esta zona. Obviamente que hay reparos anatómicos ahí, ¿no? Que hay que colocar, fijar. Aquí este es el defecto y más o menos está proyectada la malla que cubre todo esto. ¿Ya? Esto es lo que les estaba diciendo, la aplicación de la malla cuando es una técnica anterior y posterior. Miren acá, la zona de colocación de la malla. Onlay, inlay, a la misma altura de la aponeosis, sublay, por debajo de los músculos rectos, y la hipo, que es por debajo del peritoneo. Y esas son las capas de la línea media. Esto es en la reparación de la línea media, de las operaciones de línea media, o hernias de línea media. Estos son ejemplos igual de las técnicas. Ahora en la actualidad estas eventaciones de línea media, que son las más difíciles, digamos, de reparar, se pueden hacer hasta por robótica, ¿no? Se está haciendo. Si no hay laparoscopía, y por laparoscopía también se puede hacer, pero es un poco complejo. Las hernias muy grandes, eventaciones muy grandes, se pueden resolver por vía abierta. Vamos a ver cuando son, en otra diapositiva, cuáles son esas eventaciones grandes, complejas, cómo se reparan. Complicaciones postoperatorias, infección de herida operatoria, hematomas, seromas, puede haber lesión de los vasos y arterias testiculares si es inguinal, puede haber atrofia testicular si nos llevamos alguna irrigación del vaso,
lesiones vasculares, lesiones vesicales, pueden haber. ¿Ya? Ya, esto es lo que quiero que, como última parte, quiero que sepan: las eventraciones, las hernias, les dije en un inicio, cuando son mayor de 10 centímetros de diámetro, pueden convertirse en hernias con pérdida de domicilio, o hernias o eventraciones con pérdida de dominio, así se llama. ¿Qué significa eso? Que el saco herniario es muy grande, es demasiado grande, y excede en un 25% al volumen o a la capacidad de la cavidad abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo reduzca o meta el contenido del saco hacia cavidad, no va a ingresar, porque tiene un exceso de un 25%. No va a ingresar. El volumen del saco es mucho mayor que el volumen de la cavidad. Eso se llama hernias o eventraciones con pérdida de dominio o domicilio. Segunda del saco. ¿Ya? Ese es el concepto. Digamos acá, miren, todo esto es el volumen y la cavidad viene a ser esto. Cuando yo quiera meter todo este saco, no va a ingresar. O si ingresa, va a ingresar, pero a presión. La presión intraabdominal va a volar y el paciente puede hacer paro cardiorrespiratorio y queda ahí. Miren acá esta imagen. Este es el saco. Y este es el volumen de la cavidad. Por a la vista nomás, si yo quiero meter todo esto hacia acá, no va a ingresar, o va a ser muy difícil. Y esta es la imagen real del paciente. Entonces, ese es el concepto de hernias con pérdida de dominio. Igual acá, el saco es mucho mayor, miren acá este sacazo al de la cavidad. No va a ingresar, no va a ingresar, ¿no? Es un super testículo, ¿no? Pero lleno de asas intestinales. No va a ingresar. Yo cuando repare y quiera meter todo esto a su sitio, no va a ingresar. Ese es un gran problema. Entonces son hernias con pérdida de... ¿Quién es delegado? ¿Delegado o delegades? La verdad, primera vez que paso. ¿Sí? Sí, no cambia. Ya, bueno, ¿y qué se hace con estos pacientes? Estos pacientes que tenemos esa dificultad porque no podemos meter todas las asas, se utiliza ¿qué? Toxina botulínica, la que ustedes utilizan para sus arrugas, esas, pero las inyectamos en los músculos laterales, ¿ya? Y a grandes dosis altas. Colocamos un catéter para inflar el abdomen, eso se llama neumoperitoneo progresivo. ¿Ya? Se hace toda una preparación un mes antes. ¿La toxina qué es? ¿La toxina botulínica qué es? ¿Qué produce el músculo? Ya no se abre si se pone, ¿no? Todavía no. Ya. Lo que produce es una parálisis flácida en el músculo. Paraliza el músculo, lo pone flácido. Por eso que cuando se ponen, dicen, contraiga, ríase, no contrae el músculo, queda planito. Igual, lo que queremos es eso, que el músculo se ponga flácido, relajado y elástico, con la finalidad de que si es un hueco de este tamaño, llegue a la línea media y se cierre. ¿Ya? Por lo menos un mes antes se tiene que colocar la toxina botulínica en este tipo de pacientes. Por lo menos. ¿Ya? Miren, acá está una tomografía igual. El saco inmenso y la cavidad es pequeña. La toxina botulínica se aplica en esta zona, en los músculos laterales, con la finalidad de adelgazarla. Acá ya está con toxina. Se adelgaza y se hace más largo y el defecto se hace más pequeño, más fácil de cerrar. Se le coloca aire, en esta zona acá ya se ve el aire, es neumoperitoneo. Todo eso se combina un mes antes de su cirugía y hace que el pronóstico sea mucho mejor. Ok, para terminar vamos a ver un pequeño video de una eventración de la línea media. Mientras eso, si tuvieran alguna duda o pregunta, es el momento. Pero no sé si va a correr.
Ya, bueno, esta es una penetración intraumbilical de la línea media en un paciente obeso. Se está liberando el tejido celular subcutáneo del saco. Se está liberando. La zona que ven ahí es el saco. Esto vendría a ser el saco herniario, o el saco ventrógeno en este caso. Como se dan cuenta, cuando es un paciente obeso, no se llega a palpar bien los sacos. Es difícil el examen físico. Se hace la apertura del saco herniario, en este caso, para reducir las adherencias que podrían haber dentro y meterlas a cavidad. En este tipo de pacientes, cuando es de línea media, hemos visto el gráfico, la malla va retromuscular, por detrás del músculo. Eso es lo que se va a hacer en esta cirugía. ¿Ya? Se va a identificar el espacio retromuscular y se va a colocar la malla en esa zona. Acá se está haciendo la apertura de la parte posterior de los rectos para tener el espacio y colocarlo. Vamos a adelantar un poco. Acá ya está el músculo separado, contralateral. Va a hacer lo mismo al otro lado. Y al final se va a ir colocando la malla. En esta parte ya se está colocando la malla. Se fija la malla en la parte retropúbica. Si es muy alta la hernia, se puede fijar hasta en la sínfisis pubiana y en la parte lateral de los músculos. La malla es la que le va a dar la fuerza y el soporte a los músculos que van a estar afrontados. Recuerden que la malla es una prótesis, no es una cosa que pongan y ya quedó de maravilla. Es una prótesis que de todas maneras tiene alguna dificultad o alguna complicación en el postoperatorio. Se pueden infectar, pueden hacer reacciones adversas a la malla. ¿Ya? Si sucediera eso, hay que sacar la malla y hay que hacer técnicas con tensión. Ahí ya se está suturando la zona, se pone un drenaje en esa zona para evitar los seromas y los hematomas. ¿Ya? Se cierra todo el tejido celular subcutáneo, la aponeuriosis de los rectos anteriores y el tejido celular. Muy bien, chicos, ¿preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a dar por concluido la clase. Creo que dan 5 o 10 preguntas, voy a dar de lo que han estado escuchando en la clase. Las diapositivas deben tener los test. Así que nos vemos, chicos. Un gusto. Chao.